Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Romay. Soy fundadora de México y Diamante Presidencial y estoy feliz de estar con ustedes hoy en este día de retiro de liderazgo de México. Me encantan los eventos que doTERRA tiene para nosotros. La convención en donde podemos aprender sobre los productos, los eventos regionales en los que también podemos invitar a gente para que se una a nuestra comunidad. Pero el retiro de liderazgo es especial. Es especial porque está hecho justo para la gente que queremos hacer negocio. Siempre hay alguien que dice algo que llega justo a mi corazón y dice lo que tenía que escuchar para que mi negocio fluya y para que sea mucho más efectivo. Hoy quiero platicar a ustedes la gran oportunidad que doTERRA es para transformar vidas. Conocí doTERRA en el 2012 y desde entonces no he visto más que vidas transformadas. Tengo un montón de historias que pudiera platicarles, como por ejemplo la hermosa señora que se quedó con el nido vacío y encontró en doTERRA un nuevo motivo para poder seguir aprendiendo y seguir aportando al mundo, y hasta creó un instituto de holoterapia. O también les puedo contar sobre la mamá soltera. Acababa de divorciarse y encontró en doTERRA ese trabajo que le permitía estar con sus hijos y aportar también algo al mundo, que también era ese su motivo. Hoy es Diamante Azul y también es fundadora de México. ¿Qué tal la que está encerrada en una franquicia importante, pensando que ese era el trabajo que le iba a sostener? Además tenía un sitio en Facebook donde ella hacía productos con cosas naturales y quería integrar doTERRA a su sitio, hasta que se dio cuenta que era al revés. Su sitio de productos naturales iba a ser complemento para doTERRA. Ella también es Diamante Azul y fundadora de México. ¿O qué tal el chico que, para seguir coherente con sus valores, se fue a vivir a la sierra y desde ahí decidió hacer doTERRA como negocio, sin importarle cuáles fueran las barreras que tenía que pasar? Por ejemplo, en la mitad de la sierra no hay teléfono, no tiene señal de teléfono. Entonces tenía que encontrar a alguien que le ayudara a entrenarse por vía WhatsApp. Cuando la encontró, estuvieron entrenando de 12 de la noche a 2 de la mañana. Y de ahí él encontró su camino, él buscó nuevas formas y hoy es el primer diamante presidencial de México. Un hombre muy, muy, muy poderoso. Pero bueno, historias como esas hay un montón. Pero hoy me toca presentarles y hoy quiero compartirles mi historia. Yo encontré doTERRA en el 2012 cuando tenía una crisis horrible de salud en casa. Teníamos crisis emocional, crisis financiera y encima de todo estaba buscándole un sentido a la vida. Creo que muchos de nosotros hemos estado ahí. Amo ser mamá. Es algo que me llena el alma. Sin embargo, yo sentía que había algo más y quería desarrollarme como persona y quería desarrollarme como profesionista. Pero pensaba que eso estaba muy lejos de mí. Mi primera prioridad era ayudar a mi hija con todo lo que estaba pasando en su salud. Ella tenía un sistema inmune muy bajo y su carita la tenía llena de llagas, fiebres súper altas, y todos los días tomaba antibiótico, cortisona, antihistamínicos, y para bajarle la fiebre tenía yo que utilizar acetaminofén e ibuprofeno cada 2 horas. Tú no puedes utilizar eso cada 2 horas. El rango para utilizar ese producto tiene que ser más o menos de 4 horas. Pero no tenía otra manera de ayudarla a bajarle la fiebre de 40 a 39. Ni siquiera era que se le quitaba. Y yo rezaba todos los días por algo que me ayudara en el soporte de su salud. Algo natural que no la estuviera lastimando. Cada vez que yo le daba medicina, mi corazón se rompía. Pues 2 años atrás acabábamos de perder a nuestro hijo de 2 años y bueno, él murió de nada, no, nunca supimos qué pasó. Pero a Sofía yo sentía que le estaba haciendo daño, entonces yo no hubiera podido aguantar una pérdida más. Necesitaba algo que me ayudara desde un lugar mucho más natural, que no le estuviera haciendo daño a su cuerpo.
porque entonces yo sentía que era mi culpa. Así que rezando por algo, porque además yo pensé que lo que tenía eran alergias y no tenía yo muchos recursos, estábamos completamente quebrados. Un día llegó un señor y tocó a la puerta y me ofreció la solución a todos mis problemas. Era un foco que iba en el aire acondicionado y que iba a limpiar todos los patógenos del aire. Por supuesto, lo que él pedía eran $900 y era lo último que yo tenía en mi cuenta de banco, eran todos nuestros ahorros. Pero bueno, si es para ayudar a nuestros hijos, nosotros damos la vida y lo último que tenemos. Así que se lo di y con la esperanza, por supuesto, de que eso le ayudara. Pasaron 2 meses y la niña estaba peor cada vez. Nada había funcionado. Seguía yo encerrada en la casa. Además, para entonces tenía otra niña de 11 meses. Y le llamé a Fernando, le dije, necesito que vengas a la casa, necesito salir, necesito tomar aire, necesito golpear algo porque estoy desesperada. Fernando trabajaba horas extras todo el tiempo porque con un ingreso en California apenas podíamos vivir así. Y llegando al gimnasio vi un difusor y vi un banner que decía para alergias y decía en el soporte del sueño y en el soporte del estrés y en el soporte, por supuesto, de bajar de peso, que es lo que muchas queremos. Y por supuesto que yo no tenía mucho dinero, entonces llegué a pedir el aceite de las alergias. Y la chica que estaba ahí me dijo, no es así, no es el aceite de las alergias. doTERRA es un sistema integral. Necesitas por lo menos un kit para poder ayudarla a ella a subir su sistema inmune. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué? Yo no tengo dinero, ¿no? Nada más dame el aceitito. Yo no entendía que era esto del sistema integral. A final de cuentas me convenció y compré el kit, que para nosotros era un compromiso de no cenar una semana o 2 o 3, ¿no? Pero volvemos otra vez, lo que sea por ayudar a nuestros hijos. Y cuando llegó ese kit, lo abrí, automáticamente llegó a mí un olor a esperanza que no se los puedo describir, que no se los puedo explicar con palabras. Pero en ese momento sentí que mi vida iba a empezar a cambiar. Así empezó a ser. Ella empezó a mejorar hasta que llegó el día al siguiente mes, que llegó la chica y me dijo, oye, vamos a pedir tu LRP. Yo, ¿LRP? ¿Qué LRP? Si yo todavía sigo pagando el primer kit. Y me ofreció comprar las vitaminas. Me dijo, Dani, estas vitaminas te van a ayudar mucho en el soporte de tu depresión. Bueno, ¿por qué no? Le iba a poder dar una oportunidad a eso. Yo, cuando mi hijo murió, estaba lactando a Sofía. Entonces no podía tomar antidepresivos. Tenía que elegir tomar antidepresivos o dejar de lactar. Elegí a mi hija. Sin embargo, Fernando, él tomó los antidepresivos. Y si saben, uno de los efectos más fuertes de los antidepresivos es más depresión. Así que era muy obvio cómo nuestros caminos se iban separando. Yo sin antidepresivos seguía luchando y él con los antidepresivos iba decayendo muy, muy fuerte. Y de hecho, otro de los efectos secundarios de los antidepresivos es pensamientos suicidas. Él no estaba en el pensamiento suicida, pero ya estaba en el lugar en el que le importaba muy poco vivir o no. Necesitábamos ayuda. Entonces decidí darle la oportunidad a las vitaminas, a Lifelong Vitality, y junto con Elevation, Balance y Serenity empecé a salir y él seguía hundiendo y seguía hundiéndose. Y llegó el día en que mi mamá, por supuesto que ella en México me ayudaba, porque yo vivía en California. Ella en México me ayudaba con todo lo que podía, me llevaba homeopatía, me llevaba flores de Bach, para ver qué pudiera mejorarme. Y
era el día en que me iba a visitar, me llama y me dice, Dani, ¿qué te llevo? Le dije, no me traigas nada, yo estoy muy bien con mis aceites. Me dijo, Dani, ¿cómo que tus aceites? No, dime por favor qué te llevo. Le dije, no, yo estoy bien con mis aceites. Cuando ella aterrizó y me vio, dice que mi cara era completamente diferente. Y llegando a la casa nos sentamos y empezamos a platicar. Y me dice, Dani, ¿qué es esto que estoy oliendo? Y yo, ma, ya te lo dije, son mis aceites. Yo, Dani, tú no me entiendes. Yo tengo 8 años con anosmia. Anosmia, para quien no sabe, es un padecimiento que pierdes el olfato y ella lo perdió a consecuencia de unos antibióticos que le dieron por una neumonía. Y en cuestión de un par de horas sentada alrededor de mis aceites, ella pudo empezar a respirar y se pudo dar cuenta del poder de estos aceites. Y a mí cada vez me iba sorprendiendo las nuevas maneras y lo variables que son estos productos. Así que se me ocurrió decirle, ma, ¿por qué no pides un kit y te lo llevas a México? Y ella, un poquito renuente, compró el kit más que por estar convencida de los aceites, porque yo se lo pedí con muchas ganas, se lo pedí desde la emoción más grande de que había encontrado la bendición que estaba esperando. Y llegaron sus aceites, ella se los llevó a México. Una semana después llegó la segunda manera como doTERRA ha cambiado mi vida. Llegó un cheque de $26. $26 que significaron para mí lo mismo que cuando abrí esa caja de aceites nueva y llegó todo ese aroma. Llegó otro golpe de esperanza. Yo no tenía ingresos. De hecho, aquí en Estados Unidos hay una ayuda especial para gente de bajos recursos que te da el gobierno y te dan frijoles, lentejas, verduras, frutas, huevo, cereal y pan. Y para mí eso significaba un cambio, una ayuda espectacular al mes, ¿no? Quiero hacer un paréntesis aquí para también agradecer a mi mamá, que ella siempre me enseñó que si queremos abundancia tenemos que compartir lo que tenemos, mucho o poco. Y cuando yo iba y pagaba con mis cheques del gobierno, yo separaba una parte y la llevaba a donar. Y eso es algo que se lo agradezco de todo corazón, porque es un valor con el que ella me enseñó y con el que he vivido desde entonces. Y es otra gran razón por la que sé que doTERRA es la compañía correcta en la que quiero seguir. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, llegó ese cheque de $26 que hoy valdría, se los juro por Dios, que millones. No necesariamente por el valor monetario, sino por esa esperanza y esa visión que me regaló. Yo entendí que por fin, a lo mejor, podía hacer algo para ganar $50. Si gané 26, puedo compartirlo con 2 personas más y puedo hacer los 50. ¿Por qué no? Para mí era muy complicado pensar que yo podía ser una emprendedora, pues nunca pude conseguir un trabajo. Cada vez que fui a alguna entrevista, no llegué ni a la segunda, ¿no? Nadie me quiso contratar. Entonces, en mi cabeza siempre me dejé definir por eso. Yo pensé que yo nunca iba a poder trabajar, porque pedí trabajo en un montón de lugares. Yo pensé que estaba muy bien siendo solo mamá y esposa. Pero aquí empezaron a cambiar mis creencias limitantes. Aquí doTERRA me empezó a obligar a romper todas estas programaciones que yo tenía por necesidad y también por esta gran visión que me dio. Así que fui a buscar los $50. ¿Por qué no? A la hora de que llegaron los $50, dije, ¿por qué no hacer los 100?
¿no? Vamos a trabajar fuerte, vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir dando clases. Y de repente llegaron los 100. Y dije, ah, qué bien, esto funciona así, ¿no? Yo me pongo una meta, le trabajo y llego. ¿Por qué no me voy a empezar a poner metas más ridículas, no? ¿Qué tal $500? Me parece ridículo. Y llegaron los $500. Y después digo, bueno, vamos a soñar alto, vamos a soñar grande. ¿Por qué no pensar en que puedo hacer la misma cantidad de dinero que Fernando? Pero para ese entonces yo ya me estaba volviendo más loca y visionaria. Dije, no, si esto sí funciona, no voy a jugarlo seguro. ¿Por qué no mejor pensar que puedo hacer el doble de Fernando? Y esa fue mi siguiente meta, ¿no? Entonces empecé a trabajar, pero deben de saber que en ese entonces las barreras eran diferentes ahora. Todos tenemos barreras y obstáculos que romper. Y todos tenemos nuestras circunstancias y nuestras situaciones. En mi caso, era que doTERRA no existía en México. Había que poner los aceites uno en cada casa, que ese era como mi sueño, ayudar a la gente que yo quería, a mis amigos y familiares. Pero ¿cómo hacerlo si doTERRA no estaba en México? Entonces hablé con mis uplines para pedir ayuda y me dijeron, ¿sabes qué, Dani? No puedes poner doTERRA en México. ¿Por qué no construyes aquí en Estados Unidos? Cuando me dijeron, ¿por qué no construyes aquí en Estados Unidos? Yo no sabía cuál de las dos opciones era peor. Una, tratar de construir en México y tratar de compartir estos aceites en México, siendo que no existía la compañía allá y no se podían poner allá. Y les digo que no se podían porque yo sabía que mi mamá tenía sus aceites en México, entonces seguro había una manera de hacerlo. Y la segunda, el compartir en Estados Unidos, me parecía una malísima idea, porque una, no conocía a nadie, y dos, yo no hablaba inglés. Entonces, ¿cuál de las dos barreras tengo que romper? ¿Cuál elijo? ¿No? Entonces, las cosas empezaron a formar y con la ayuda de mi mamá empezamos a mandar aceites a México. Yo contactaba a la gente y ella, con los pocos aceites que tenía, iba y les daba muestras y les platicaba. Yo le empecé a mandar a la gente que yo conocía y ella empezó a hacerlo con su gente. De repente se empezó a expandir. Cuando tú conoces el poder de los aceites, lo quieres compartir. Y eso empezó a pasar. Pero era muy interesante que pasaba, la gente quería compartir, pero compartíamos una idea. No podíamos compartir el aceite tal cual. Y no podíamos compartir el negocio tal cual, una, porque no había aceites, y dos, porque no sabíamos, no teníamos idea de cómo se hacía un negocio y no había nadie que realmente tuviera una historia de éxito en México, ni siquiera en Latinoamérica. La excusa en aquel entonces era, cuando hablábamos con la gente, era, no, es que los aceites, yo no puedo compartir porque nadie conoce los aceites. Y hoy la excusa muy chistoso es, yo no puedo compartir porque ya todo el mundo conoce esto, ¿no? Entonces, lo único que quiero decirles con esto es que siempre va a haber una excusa para no hacerlo. Siempre va a haber una razón. Siempre va a haber una razón por la que no se puede. Pero dime si no crees que las ganas de hacer las cosas y la visión son mucho más fuertes que las excusas. Y doTERRA en México hoy es la prueba que toda esta gente que empezó a compartir sin productos, sin historias de éxito, sin gente que creyera, lo logró. Entonces, no ocupemos las excusas como limitaciones o como el fin del camino. Siempre hay que seguir buscando cómo podemos seguir compartiendo, de qué manera puedo construir mi sueño.
Y bueno, entonces todo empezó a funcionar y mientras tanto yo aprendía inglés viendo la televisión y poniendo los subtítulos porque no me alcanzaba para pagar mis clases de inglés. Pero otra vez, siempre hay una manera cuando tu visión y tu porqué es enorme, que es el que siempre te va a mover. Hubieron un montón de problemas y de retos. De hecho, les voy a contar uno de los retos más grandes que tuvimos como equipo y fue en el 2014 cuando decidimos como equipo hacer Club Diamante. Uh, estábamos fire, estábamos listos. Para quienes están haciendo Club Diamante es importante que sepan que Club Diamante se hace en equipo, no se hace solo, ¿no? Y este fue una de las grandes bendiciones que me tocaron a mí como participante de Club Diamante, que lo hicimos todos como equipo. Tenía mi gente lista, tenía mi gente emocionada, tenía mi gente trabajando, tenía mi gente compartiendo. Estábamos de verdad todos trabajando en equipo y llegó un día en el que tuvimos un cargamento porque además obviamente mandábamos las cosas en ese entonces de Estados Unidos a México, estábamos como Global Access. Tuvimos un cargamento de más o menos unos $45,000 y la aduana nos lo detuvo, nos lo confiscó. Ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido como equipo y que yo he tenido como persona. En ese entonces yo era medio oro y medio plata. De hecho, creo que soy la única participante en toda la historia de Club Diamante que en vez de subir de rango durante Club Diamante bajé. Estaba en oro y bajé a plata. Pero bueno, la fuerza de trabajar en equipo es impactante. En ese entonces hacía yo más o menos unos $2,500. ¿Cómo íbamos a reponer $50,000 en producto para darle a la gente? Otra vez, cuando uno pone corazón y cuando uno trabaja en equipo, todo sale. Después de 7 meses, sí, fueron 7 meses, no fueron 3 semanas ni un mes, pero logramos completar todas y cada una de las órdenes que se perdieron. ¿Hubo mucha gente que se fue? Sí, hubo muchísima gente que se fue. Hubo mucha gente que llegó también, mucha gente nueva porque nadie dejó de compartir. Pero lo más importante de todo es que la gente que se quedó, la gente que aceptó el reto, creció con una fuerza impresionante. Y ese entonces aprendí que retos fuertes, retos importantes, crean líderes poderosos. La mayoría de todos estos líderes que se quedaron y que trabajaron llegaron a rangos y sobre todo en ese entonces estaba el Club de Fundadores de México y terminamos con 17 de los 25 fundadores de México. Y otra vez, la mayoría de esa gente al día de hoy son líderes súper fuertes que no se dejan caer con cualquier pretexto ni con cualquier problemita. No tengan miedo de enfrentar retos fuertes, porque cada vez que los sacamos adelante nos hacen mucho, mucho más poderosos. Y encima de todo, esa fuerza contagia, esa fuerza inspira. Y es por eso que todos estos líderes han llegado a rangos importantes, porque han inspirado a otras personas, porque hemos roto barreras importantes, sobre todo creencias limitantes que nosotros mismos nos la ponemos, que nos dejamos definir por otras personas. Entonces, en fin,
esa es una parte clave en mi historia de trabajo con doTERRA. Ese pedazo de transformación fue gracias a una crisis enorme. Y gracias a eso hemos pasado mucho más crisis. Otra vez, se los repito y se los repetiré, no tengan miedo a las crisis. Las cosas no son fáciles cuando valen la pena y tampoco se dan al día siguiente. Esto no es solo un negocio, esto es un estilo de vida. Un estilo de vida que requiere sacrificio, que requiere amor, que requiere desarrollo personal. Y nada de eso te hace daño. No renuncies en un mal día. No renuncies por cualquier cosita. Porque de verdad te vas a dar cuenta cuando salgas adelante que eres mucho más fuerte de lo que crees. Y vas a ver cómo tienes el poder no solamente para cambiar tu vida y para cambiar la vida de tu familia, sino para inspirar comunidades y, ¿por qué no, un país entero? En fin, varias partes de cómo doTERRA ha transformado mi vida las vamos a ir recapitulando. Por supuesto, el bienestar en casa cambió totalmente. Sofía dejó todas las medicinas. ¿Por qué? Porque solamente necesitaba un soporte natural. Y por supuesto, vamos al doctor cuando tenemos que ir al doctor. Pero primero utilizamos aceites y primero hacemos todo lo que podemos hacer en el soporte de los retos y como coadyuvantes de lo que necesitamos. Pero bueno, no solo Sofía, sino a mí me ayudó muchísimo el soporte de la depresión. Fernando pudo dejar los antidepresivos. Lorena, mi hija, no tiene un solo antibiótico en toda su vida. Emilio, mi hijo, que tiene hoy 4 años, nació en casa. Cuando yo estaba embarazada de él, ya llevaba 5 años viviendo el estilo de vida doTERRA. Y el doctor me decía que él venía con síndrome de Down, que venía con malformaciones, que yo iba a tener preeclampsia y que iba a tener labor antes de tiempo. Me estuvieron asustando todo el tiempo y yo no podía conectar con él, porque ya había perdido un hijo y yo no podía perder a otro, me iba a morir. Así que hablando con otra de mis socias de trabajo, con otra de mis colaboradoras, con otra de mis amigas, ella me dijo, vente a la clínica donde trabajo, es una clínica de labor natural, y ve si esto es para ti. Honestamente, yo no quería ir, a mí me daba muchísimo miedo, pero pensando en todo lo que he podido pasar con doTERRA, entendí que tenía que ser congruente, que si yo hablo de trabajar con doTERRA y si yo hablo de tronarte creencias limitantes y si yo le invito a la gente a seguir a pesar del miedo, tenía que hacerlo. Así que decidí dejar de ir al doctor, despedir al doctor e ir con la doula y con las chicas que hacen los partos naturales, por supuesto perfectamente bien monitoreada, y tener a mi hijo en casa con mis aceites. Fue el parto más bonito de todos y por cierto estuve utilizando el Superman Blend todo el tiempo en mi vientre bajo desde que me dijeron que venía como venía. El Superman Blend tiene sándalo, incienso y DDR. Todo el tiempo me lo estuve poniendo en el abdomen bajo y el niño salió perfectamente bien. Emilio es un niño perfectamente sano y fue así como ha sido como doTERRA ha bendecido en cuestión de bienestar en mi casa. Por supuesto, la segunda parte, la parte financiera, fue espectacular. La parte financiera, salimos por supuesto de nuestros problemas financieros, salimos de bancarrota, pagamos nuestras deudas y hemos visto a muchos de nuestros amigos
hacer lo mismo. Pero la parte más importante, pero otra parte que también me llena mucho de doTERRA, como se los platicaba al principio, es la parte del impacto social, la parte de compartir. Y doTERRA es esta compañía que gracias al Co-Impact Sourcing, de donde sacamos nuestros aceites, también estamos impactando la vida de los agricultores y también estamos impactando la vida de la gente que produce los aceites. Y amo también que cada vez que tenemos un viaje incentivo o que tenemos un viaje de diamantes presidenciales o diamantes azules, todos nuestros viajes tienen un día de voluntariado. Entonces eso también llena mi corazón. Esa parte también está completa. Pues la parte más importante que a mí me ha dejado doTERRA es la parte del crecimiento personal. Yo no soy hoy la misma persona que era antes. Y todo esto gracias a que doTERRA me empujó a ser mejor, gracias a que doTERRA me empuja a atravesar y a seguir de frente con mis miedos. Utilizar el miedo como gasolina es una bendición. Cuando tu miedo se transforma llega a pavor, entonces nos paralizamos. Entonces hay que estar muy pendientes que no dejemos pasar el miedo a pavor. ¿Y cómo hacemos eso? Actuando. Actúa. Avienta el corazón y que te sigue el cuerpo, como dice mi mamá. Porque va a ser la única manera como ese miedo se va a empezar, a lo mejor a volver más fuerte, pero después se va a empezar a ir. Y el romper todos estos patrones y creencias limitantes que me hacen hoy la mujer que soy, no lo cambiaría por absolutamente nada. El año pasado, el 2020, cuando llegó esta crisis mundial, muchísima gente perdió trabajo, muchísima gente perdió salud, muchísima gente perdió familiares, esperanza. Y después de 8 años de haber estado con doTERRA, tú plantas, pones semillas y el día de la cosecha es hermoso. Pasó un año en el que no tuvimos un problema. El ingreso residual seguía viniendo, el ingreso residual nos seguía bendiciendo. De salud estamos perfectamente bien. ¿Por qué? Porque la idea de utilizar algo cuando pierdes la salud es completamente errónea. La salud es cómo hacemos un estilo de vida, cómo preparamos nuestro cuerpo para el día que nos llega a atacar algo, ¿no? Y gracias a Dios hemos estado lo suficientemente fuertes para poder pasar el año pasado. Al principio compartir doTERRA compartir el producto de doTERRA era mi pasión. Yo vivía por compartir el producto, yo vivía por genuinamente poner un aceite en cada hogar. Cuando eso se empezó a transformar y empezó a pasar hacia el negocio y empezó a transformar mi situación financiera, se volvió mi pasión también. Compartir esta parte, esta gran oportunidad tan valiosa como los productos. Y así como había mucha gente bendecida por los aceites, ha habido muchísima gente bendecida por la oportunidad financiera. Pero ahora mi pasión es trabajar con las creencias limitantes, ayudar a la gente a trabajar a pesar del miedo, ayudar a la gente a trabajar de adentro hacia afuera, viendo sus sueños, utilizando su visión, encontrando su porqué, para poder realizar toda la pintura. Alguien me decía, Dani, es que yo no puedo hacer el negocio porque yo no soy vendedor y no me gusta estar persiguiendo a la gente y no me gusta cuando hago clases y me cancelan
y voy a perder amigos. Creo que es importante que sepamos que doTERRA es mucho, mucho, mucho más que perseguir a la gente, mucho más que dar clases, mucho más que dar seguimiento. Cuando tú te das cuenta que lo que estás haciendo es crear un camino hacia la vida que quieres vivir y que esa parte que no te gusta hacer es solamente un pequeño paso para llegar a tu objetivo, entonces es cuando te darás cuenta que tú puedes y que debes hacer esto y que debes trabajar por tu sueño. Dejemos esa visión, dejemos de fijarnos y enfocarnos en lo que no nos gusta hacer. Enfócate hacia dónde quieres llegar, enfócate a la vida que quieres crear. Y es entonces cuando lo que no te gusta hacer lo vas a ver pequeñito, pequeñito, porque es solamente un paso hacia donde quieres llegar. Mucho más historias pudiera contarles, pero se me acabó el tiempo. Me encantó haber estado con ustedes y les pido que sigan disfrutando este retiro de liderazgo. Un tip les doy: cuando quieran compartir sobre el producto o sobre el negocio o sobre lo que quieran, hay una fórmula que yo utilizo. La primera es, le digo a la gente cómo estaba, cuál era mi problema, y obviamente lo trato de hacer de una manera en la que el interlocutor se sienta relacionado. La segunda es, ¿qué fue lo que hice, qué fue lo que utilicé para salir de esta situación? Y tercera, ¿qué es lo que ellos pueden hacer para salir de su situación y cuál es el posible resultado? Eso a mí me ha funcionado bastante. Es una fórmula muy sencilla y muy fácil que les puede ayudar a ustedes. Y no esperen que las cosas sean fáciles e inmediatas. Lo que vale la pena toma tiempo. Y los dejo con una frase de Jim Rohn, que es uno de mis autores favoritos. Y es: no pidas que las cosas sean más fáciles, pide tú ser mejor. Les mando un beso, un abrazo y ojalá que nos veamos pronto. Gracias.